Bueno, vaya buscando en su Biblia el libro de Lucas, capítulo 8, del versículo 22 al 25. Vamos a leerlo en el nombre de Jesucristo, el Señor. ¿Saben? Yo tengo una versión hoy que la encontré muy apta y muy buena para poder explicar el tema que quiero hablar. Es la Reina Valera contemporánea. Siempre Reina Valera. Le leo. Dice: un día Jesús abordó una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y así lo hicieron. Mientras navegaban, Jesús se quedó dormido. Pero se desencadenó en el lago una tempestad con viento, de tal manera que la barca se inundó y corrían el peligro de naufragar. Los discípulos despertaron a Jesús y le dijeron: Maestro, Maestro, estamos por naufragar. Entonces Jesús despertó, reprendió al viento y a las olas, y éstas se sosegaron, y todo quedó en calma. Jesús les dijo: ¿dónde está la fe de ustedes? Jesús les dijo: ¿dónde está la fe de ustedes? Pero ellos, temerosos y asombrados, se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta los vientos y las aguas, dice, ¿quién es este que hasta los vientos y a las aguas les da órdenes y le obedecen? Oramos. Señor, esta es tu palabra. Señor, nos congregamos para adorarte, para bendecirte. Señor, y ahora abrimos nuestros oídos espirituales. Queremos escuchar tu voz. Queremos oírte claramente. Señor, lo que tú quieras hablarnos, háblanos. Danos, Señor, lo que mandas y manda lo que quieras. Que tu voluntad se establezca en nuestras vidas. Señor, nos sometemos a ti, resistimos al diablo, Señor, y te glorificamos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos saben que por estas latitudes, cuando llueve, llueve mucho? ¿Saben, no? Que acá cuando llueve se inunda todo. Pero la tormenta nunca es importante, nunca es una causa de preocupación para nosotros, a menos que tengamos un agujerito en el techo. Cuando la tormenta llena las calles de Resistencia, nosotros estamos prácticamente inmutables, no nos preocupa. Pero cuando la gotera empieza a filtrar y el agua empieza a caer en nuestros hogares, la cosa cambia. Cuando la cañería rebalsa y el agua se empieza a filtrar por debajo de la puerta, las circunstancias se empiezan a poner difíciles. Y saben, las filtraciones de humedad y las manchas en las paredes dejan evidencia clara de que muchas veces esas casas no están impermeables y no resisten la tempestad de afuera. La tormenta que atravesaron estos discípulos en el medio del mar de Galilea demostró eso. Demostró que ellos no estaban impermeables y que la tormenta de afuera se estaba metiendo adentro de su barca. Jesús estaba durmiendo en la barca. Y saben, nosotros nos preguntamos: ¿cómo un hombre puede dormir en medio de una tempestad? Yo la escucho llorar a Isabela y no puedo dormir. Y saben, llueve un poco y mi esposa
me hace lo que siempre me toca, me dice, papi, ¿será que está destapada la cañería del fondo? ¿No estará entrando agua? ¿Te fijas por la nena? Fíjate si está fija. Entonces es muy difícil dormir. Pero Jesús dormía en la tempestad, en el medio de un lago. ¿Saben? El lago de Galilea, el lago se le llama Mar de Galilea. Tiene 10 kilómetros de ancho por 20 de largo. Ese mar está a 200 metros por debajo del nivel del mar. Es como una olla en el centro del mundo. Es como una fuente en el centro del mundo. ¿Y saben qué pasa? Está rodeado de montañas y está rodeado de mesetas. Y cuando viene el viento por esas montañas pasa, pero mucho más grande, a mayor escala. Lo que pasa es que cuando hace frío y usted pasa por un edificio alto, ¿qué pasa? El viento parece que te levanta. Ese viento es tan reconocido en Israel que cuando ellos creen que es tan repentino que la tormenta se puede levantar de un instante al otro y nadie sabe cómo hacer para prevenirlo. Estos discípulos atravesaban el mar porque habían escuchado la palabra de Jesús que le decía, vamos a cruzar al otro lado. Lo curioso es que todos somos alentados cuando oímos una palabra de Dios. Cuando viene alguien y nos habla de parte de Dios, nosotros nos alentamos y decimos, sí, vamos a ir a tal lado, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y cuando emprendemos, en medio de nuestro barco, el viento empieza a soplar, la tormenta empieza a hacerse sentir. Y ya lo que parecía muy fácil y muy práctico, se empieza a poner difícil. Se empieza a poner dificultoso. Y ahí nos damos cuenta que hay una tormenta. ¿Saben? Hay dos tipos de tormentas que nosotros debemos enfrentar. Y la primera tormenta que debemos enfrentar es la que tuvieron estos discípulos, la tormenta externa. La tormenta que está afuera. La tormenta es algo que nosotros lo podemos ver, es algo natural. Pero cada tormenta de cada uno de nosotros tiene un nombre diferente. La mía tal vez puede ser una crisis económica, la tuya puede ser un esposo, una esposa inconversa. Tal vez puede ser algún tipo de problema familiar, alguna dificultad. Esas tormentas que no podemos negar. ¿Saben? La iglesia por mucho tiempo, por muchos años y por generaciones negaba las tormentas externas. La gente decía, vení a la iglesia, te vas a olvidar de todo. No podemos olvidarnos de la tormenta que está pasando afuera. Hace muy poco se hizo evidente la tormenta que sacudió a Argentina, que fue el proyecto de ley para legalizar el aborto. Y para hacerlo a costa y con el dinero de aquellos que no estaban de acuerdo. Y la iglesia durante mucho tiempo esquivó la mirada de eso. Pero la iglesia hoy ya no dice, no, que pase lo que pase, total nosotros estamos acá, no importa. No, la iglesia salió a las calles. Y eso es muy importante, porque hay tormentas que no la podemos negar. Hay tormentas que están ahí afuera y nosotros las tenemos que enfrentar. ¿Saben? Hoy la educación pública está diciendo que nosotros tenemos que llevar a nuestros hijos y nuestros hijos tienen que recibir la información y que ellos pueden decidir qué sexo o qué tipo de orientación sexual tienen sin importar el sexo o el género con el que nacieron. Y nosotros, en vez de levantarnos y poner límites a eso, nosotros decimos, bueno, está bien, pero el Señor ya viene pronto.
y dejamos que la tormenta se meta dentro nuestro. Aceptamos cualquier cosa. Nosotros debemos reconocer que hay una tormenta. Hay una tormenta y se quiere meter dentro de nuestras vidas. La televisión, a cualquier hora que nosotros la prendamos, encontramos información que es amenazante, dañina y perjudicial para nuestros hijos. Pero nosotros estamos tan inmunizados en contra de eso, que ¿saben qué? Negamos la tormenta y no podemos reconocer la gravedad de ella. Miramos series en la televisión, escuchamos tipos de música, hablamos de una manera. Y ¿saben? Lo que hace eso es reconocer que la tormenta se nos metió adentro. La tormenta está y se está metiendo adentro. ¿Qué miran nuestros hijos en la televisión? ¿Qué oyen nuestros hijos en la radio? ¿Cuánto tiempo pasan nuestros hijos reconociendo a Dios a través de la Escritura? Aceptamos mirar cualquier tipo de imágenes en nuestras redes sociales. Toleramos desnudos. Aceptamos cualquier tipo de información. Y no nos damos cuenta que eso nos está minando el corazón. Y pensamos igual que los de afuera. Ah, no, perdón, hay una hora en que no lo hago, cuando vengo al culto. Ahí soy santo. Esta semana o la semana pasada, Francia legalizó la pedofilia. Ellos legalizaron que un niño puede consentir la relación sexual con un adulto. La tormenta está. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué estamos haciendo? La iglesia debe reconocer que hay una tormenta. La iglesia debe reconocer que hay cosas que están ahí afuera que van en contra de la verdad. No podemos jugar más a la negación. No podemos hacerlo. En nuestro trabajo seguro tenemos alguna persona que nos juega pulseadas y nos prueba y nos dice, bueno, pero no es tan malo. No es tan malo. ¿Hasta dónde hemos dejado que se filtre el mundo en nuestras vidas? ¿Saben lo que dice la palabra del Señor? La palabra del Señor dice, no amen al mundo, porque, dice, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Claro que nos va a costar orar. Obviamente nos va a costar orar. Si tenemos Rosa la del barrio, todas las novelas mexicanas, todas esas cosas mentiras, y todo el tiempo estamos escuchando toda esa información y después cuando queremos orar estamos, ay no, Señor, y te pido que, ay, que no se muera la chica de la novela. Basura, tenemos basura en la cabeza. ¿Por qué? Porque hay una tormenta. Estamos marchando, pero hay una tormenta. Pero mientras que estamos haciendo frente a la tormenta, que está a la puerta de nuestras casas, hay 3 cosas que tenemos que hacer. Punto número 1, no negar la realidad. Porque, ¿saben? La Biblia no niega la realidad.
Fíjense lo que dice segunda de Timoteo, del capítulo 3, del 1 al 5. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, de lo que iba a ocurrir en este tiempo. Dice: también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos muy peligrosos. Y que habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, que amarán los deleites más que a Dios, que parecerán muy piadosos, pero negarán la eficacia de la piedad. Evítalos. Hay un tiempo, y ese tiempo es ahora. Y cada vez las personas son más egoístas, centrados en nosotros mismos, en lo que a nosotros nos pasa, y no podemos mirar a nuestro entorno. Lo cierto es que estamos en una sociedad que está cada vez más corrupta. Y si la iglesia no se muestra como una ciudad que se asienta sobre una montaña, que no se puede esconder, a la cual todos ven, no estamos haciendo el rol de iglesia. Vamos a caer en el mismo error que cayeron muchas generaciones anteriores, que venían a la iglesia y creían, porque estaban dentro de 4 paredes seguras, iban a dejar que el mundo siga avanzando y corrompiendo nuestra nación. Pablo, cuando llegó a Atenas y vio toda la idolatría, dice, se enardeció en su corazón. Arde nuestro corazón cuando vemos lo que está pasando en nuestra ciudad. ¿O somos indiferentes? Hay una tormenta afuera y se está metiendo adentro. La segunda cosa que debemos hacer es ser la sal de la tierra. Así como la sal se echaba sobre los alimentos, ¿saben? Antes no había heladeras, entonces el alimento se conservaba con sal para que no se pudra. Debemos ser ese tipo de cristianos que ayudan a que las cosas no se echen a perder. A veces vienen a pedirnos ayuda y los cristianos, en vez de ayudarnos, le pegamos un palazo y la gente sale más lastimada de lo que vino, porque no encuentra sal. Tal vez pimienta, pero no sal. Y saben, la iglesia debe ser un estandarte, dice, columna y baluarte de la verdad. La única manera de hacer frente a todo eso que está pasando allá afuera, ¿saben cuál es? Siendo columnas y baluartes de la verdad. La iglesia siempre fue un bastión contra Satanás. La iglesia siempre fue una columna. Fíjense lo que dice 1 de Timoteo, capítulo 3, 15. Pablo le habla a Timoteo, hijo amado en la fe, y le dice: para que, si me tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Esto es la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Y saben cómo define Pablo a la iglesia? La define de esta manera: es columna y baluarte. La columna es lo que sostiene todo el edificio. Columna, nosotros debemos sostener la verdad, sostener la palabra de Dios. Este libro debe ser
lo más importante para nosotros. Sostener la verdad. Cada día debemos mirar en este libro y reconocer a Dios, oír a Dios. Y a través de lo que Dios nos hable, a través de este libro, debemos ser columna. Y debemos sostener la verdad. Pero saben, no es suficiente sostener la verdad y creer la verdad. Saben, también debemos ser baluartes. ¿Y saben lo que era el baluarte? El baluarte era como una formación puntiaguda con forma de escudo que se ponían en las torres amuralladas para que cuando el enemigo quiera subir, eso le hincaba y se caía. La iglesia debe ser defensora de la verdad. No podemos aceptar que nos vendan un cuento que no está en la Biblia. Debemos sostener la verdad y debemos defender la verdad. A eso hemos sido llamados como iglesia. Por eso nosotros tenemos devocionales todos los días en la palabra. ¿Cómo vamos a sostener la verdad que no conocemos? ¿Cómo vamos a defender algo que no conocemos? ¿Sabe un abogado cuando tiene que defender a su patrocinante? Necesita saber qué es lo que hizo. Y nosotros necesitamos saber qué hizo Dios por nosotros. Por eso tenemos devocionales diarios, todos los días. Porque hemos sido llamados a ser defensores y columnas. Todo eso es para frenar la tormenta externa. Pero ¿saben? También tenemos en este mismo pasaje una tormenta interna. Los discípulos se empezaron a desesperar y empezaron a tener temor y el agua empezó a filtrarse. Entonces fueron a buscar a Jesús. ¿Por qué siempre vamos a Jesús en última instancia? Esperamos hasta lo último, cuando ya no podemos más. Dice, la barca era abnegada, se estaba hundiendo. ¿Por qué esperamos llegar hasta lo último para ir a Cristo? ¿Por qué? Recuerdo la historia. Dice que una vez un hombre entró a una clínica psiquiatra y dice que tenía los zapatos al revés. Tenía zapatos, era hombre, pero tenía zapatos de mujer y tenía los tacos para adelante. Tenía una media de fútbol verde y otra roja. Tenía rodillera en un lado y en el otro tenía una calza agujereada de colores. Tenía un short arriba de la calza de color verde y una remera roja con una manga larga y otra manga cortada. Una gorra al revés y en la cabeza una jaula de pájaros con dos pajaritos que estaban haciéndole su necesidad en la cabeza. Y cuando llegaron, todos le miraron. Dice, usted busca al psiquiatra, ¿no? Él dijo, no, yo no tengo ningún problema. El que tiene problema es mi hermano. A nosotros nos pasa que no podemos reconocer lo mal que estamos. Nos cuesta. Estamos preparados para ver la paja en el ojo ajeno, pero no podemos ver la viga en nuestro ojo. ¿Qué nos pasa? La tormenta de afuera, ¿saben lo único que refleja? Que hay una tormenta dentro nuestro.
Nosotros jugamos a los promedios. Bueno, yo sé, yo reconozco, hay gente que me dice así. Siempre cuando voy a hablar con personas me dicen, yo sé que estoy mal, pero bueno, hay otros peores. Y nos empezamos a medir. Pero hermano, no importa el otro. Es lo que está entrando en nuestro corazón lo que debe preocuparnos. Y los discípulos estuvieron remando y no querían reconocer que necesitaban a Jesús. ¿Saben? El relato dice que Jesús dormía, pero qué curioso, Jesús mismo dice de él, hasta ahora yo trabajo y mi Padre trabaja. ¿No es contradictorio que Jesús diga que Él trabaja todo el tiempo y el Padre trabaja todo el tiempo y lo encontramos en esta barca durmiendo? ¿Saben? Es imposible que Jesús duerma. Es algo teológicamente que no se puede aseverar. Aunque Él en este pasaje estaba durmiendo físicamente, Él no duerme, porque es Dios. Y dice que todo el tiempo está intercediendo con nosotros a la diestra del Padre. Por nosotros a la diestra del Padre. Pero hoy nosotros no tenemos a Jesús. El Jesús físico está sentado a la diestra del Padre. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos está en nosotros. Y saben, la Biblia enseña que nosotros podemos resistir al Espíritu Santo, podemos entristecer al Espíritu Santo, y ¿saben qué más? Podemos apagar el Espíritu Santo, podemos mandar a dormir a Dios. No hay nada más triste que eso. ¿Dónde dice eso, pastor? Vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, 19. Dice, no apaguen el espíritu. ¿Y cómo es eso? ¿Saben qué pasa? Nosotros queremos llevar a nuestra meta con nuestras propias fuerzas y nos olvidamos de Jesús. Ponemos modo avión al espíritu, decimos, no, yo puedo solito acá. Porque yo soy una persona que tengo muchas capacidades. Y porque yo puedo con mis fuerzas. Para eso estudié, para eso me preparé. Apagar el espíritu y dejar a Jesús afuera es exactamente lo mismo. Fíjense lo que dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. Dice, mira, ya estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa, cenaré con él y él cenará conmigo. Escuchen esto. Nosotros, todos los predicadores, ocupan este texto para hablar a las personas que no conocen al Señor y le dicen, Jesús está golpeando a tu puerta, déjalo entrar a tu vida. ¿Saben? Eso es un error teológico. Porque esta palabra no fue escrita para la gente del mundo. ¿Sabe para quién fue escrita? Para la iglesia. Había una iglesia que había dejado a Jesús afuera. Nosotros dejamos a Jesús afuera de nuestras vidas, aún dentro de nuestras iglesias. Prometemos santificación sin Jesús. Prometemos prosperidad sin Jesús. Prometemos restauración sin Jesús. Vení a nuestra iglesia, vení a nuestra reunión. No es así. Siempre es Cristo. Siempre es el Señor. Y más nos convendría despertar ese fuego en nosotros. Por eso el Espíritu Santo le dice, a través de la pluma de Pablo, dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti.
no durmamos más al Señor en nuestros corazones. No apaguemos el Espíritu Santo. Es hora de despertar al Cristo de Dios en nuestras vidas. Es hora de buscar a aquel que sabe cómo reprender las tempestades. Es hora de dejar de buscar hacer las cosas con nuestras fuerzas y creer en aquel que calma las tempestades con su palabra. Y si le dejamos obrar a Dios en nuestras vidas, y si probamos con Dios, ¿saben? Mi abuela siempre me hablaba de Cristo. Y cuando más me hablaba de Cristo, más profunda era mi derrota. Yo no quería, era tan orgulloso que no quería ni siquiera arrodillarme. Ella me decía, Ariel, vamos a arrodillarnos. Yo decía, no, parado está bien, parado está bien. Y ella me decía, hacé la oración de entrega. Y yo hacía la oración de entrega. La sabía de atrás para adelante, de adelante para atrás. La sabía en jeringoso, lo sabía en portugués, la sabía en guaraní, la sabía en todos los idiomas. Pero yo lo hacía de labios. Mi corazón no estaba ahí. Hasta que un día yo hice una oración y le dije, Jesús, si realmente tú existes, hace algo con mi vida. Y Él me cambió la vida, me perdonó. Lo único que recuerdo fue que quedé tirado en el piso 2 horas llorando, postrado. Ya no me alcanzó a arrodillarme, me tiré en el piso, pedía perdón. Y todos mis amigos estaban en la habitación, se asustaron y decían, ¿qué le pasa? Y yo estaba tirado ahí, estuve 2 horas llorando y pidiendo perdón. Porque sentí el peso de mi pecado, de haber querido manejar mi vida con mis propias fuerzas. El relato dice que Jesús dijo que cruzaríamos. Y si nos aferramos a sus palabras, lo haremos. Cruzaremos. Debemos dejar de confiar en nuestras fuerzas y confiar en Dios. La tormenta de afuera dejó en claro algo y mostró la tormenta interna. Jesús les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Este barco solamente va a llegar a destino, solamente va a llegar a destino si ponemos a Jesús al mando de nuestra vida. ¿Saben? En estas barcas, en el tiempo de Jesús, ellos tenían un mástil y tenían una bandera que soplaba el viento. Y eso es lo más importante, ahí está el motor de la nave. Nosotros tenemos un mástil. Y hay alguien que colgó ahí. Y ese es nuestro motor. Él colgó ahí. Y eso nos lleva a todos lados. Eso nos mantiene en la barca. Ese es Jehová Nisi, nuestra bandera. Él es el Cristo de Dios. La única respuesta que tenemos, el Cristo de Dios. Debemos ir a Jesús y decirle, ya no puedo manejar mi vida. No puedo. Necesito que tomes el control de mi vida. Toda vela él navegó y en el viento oye su canción. Era su ruta, el cielo mirar, era como un río que llega al mar. Navegaba los 7 mares y dejaba todo atrás. No oía de las mentiras, solo oía de
de gran valor, y todos creían que no era así, que estaba loco, mas yo sí le creí, pues lo vi navegando, y era cierto, sí, navegaba los 7 mares y dejaba todo atrás, no oía de las mentiras, solo oía de la verdad. Navega, capitán, todo mar. Navega por el mar, mi capitán. Que tu luz te guíe en alta mar, mi capitán. Y en sus ojos él me mostró lo que el mar le enseñó. Lo que le enseñó, ahora ya no está, mas su herencia sí. Si tienes fe navegarás a tu hogar. A toda vela él navegó, y en el viento oye su canción, navegaba los 7 mares y dejaba todo atrás, no oía de las mentiras, solo oía de la verdad.